La niñera fue contratada para cuidar a la hija de 7 años del millonario. Pero al entrar en la sala, se congeló. El retrato en la pared era de ella, a un bebé, en brazos de una mujer desconocida. El taxi se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado. Ana Sánchez apretó con fuerza la carpeta gastada que contenía sus documentos y respiró hondo. La mansión de los Loyola se alzaba al final de un camino bordeado de árboles centenarios, como un castillo sacado de otro tiempo. ¿Segura que es aquí, señorita?, preguntó el taxista, mirando con asombro la propiedad a través del parabrisas. Parece de película. Sí, aquí es, respondió Ana, intentando que su voz no delatara el nerviosismo que sentía. Vengo por el trabajo de niñera. El taxista soltó un silbido de admiración. Pues qué suerte tiene. Los Loyola son de los meros de la ciudad. Ana pagó la tarifa y bajó del vehículo, acomodándose su sencillo vestido azul. A sus 25 años, había aprendido a presentarse con dignidad, sin importar cuán humildes fueran sus orígenes. El orfanato Santa Esperanza le había enseñado a mantener la frente en alto. Aunque por dentro sintiera que no pertenecía a ningún lugar, al aproximarse al intercomunicador junto a la entrada, una voz femenina y rasposa respondió a su llamado. ¿Quién es? Ana Sánchez. Vengo por el puesto de niñera para la niña Luna. Después de un breve silencio, los portones comenzaron a abrirse con un chirrido metálico. Ana avanzó por el camino de grava, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso. No era solo la imponente arquitectura de la mansión lo que la intimidaba, sino la sensación inexplicable de que este lugar guardaría algún significado para ella. Una mujer mayor, de cabello gris perfectamente recogido y postura digna, la esperaba en la entrada principal. Su uniforme negro y delantal blanco impecable delataban su posición como ama de llaves. Bienvenida a la casa Loyola, dijo con voz clara pero distante. Soy Amparo Gutiérrez, la gobernanta de la casa. La estábamos esperando. Gracias, señora Gutiérrez. Es un placer conocerla. Dígame, Amparo. Por favor. Todos aquí me llaman así. La mujer la estudió por un momento, con una mirada que parecía buscar algo en sus facciones. Luego, como saliendo de un trance, añadió: Pase por aquí. Le mostraré sus habitaciones antes de presentarle a la niña y al señor Loyola. El interior de la mansión era aún más impresionante. Pisos de mármol, candelabros de cristal y muebles antiguos que debían valer más que todo lo que Ana había poseído en su vida. Mientras seguía a Amparo a través del laberinto de pasillos, no pudo evitar sentir que los ojos de los retratos familiares la seguían. Su habitación está en el ala este, cerca del cuarto de Luna, explicó Amparo. Es importante que esté siempre disponible para la niña, especialmente durante la noche. A veces tiene pesadillas. Entiendo. ¿Hace cuánto falleció su madre?, preguntó Ana con delicadeza. Hace 3 años, accidente automovilístico, respondió Amparo secamente. Desde entonces, la casa no ha sido la misma. El señor Tomás se encierra en su estudio, y la pequeña Luna, bueno, ya la conocerá. Después de mostrarle su habitación, una estancia sorprendentemente amplia y elegante, Amparo la condujo hacia el jardín interior donde la niña estaría esperando. Luna Loyola resultó ser una criatura etérea, de grandes ojos castaños y cabello negro como la obsidiana. Sentada en un banco del jardín, con un libro en su regazo, parecía una pequeña princesa triste. Luna, cariño, esta es la señorita Ana, tu nueva niñera, anunció Amparo con voz suave. Luna levantó la vista y examinó a Ana con una intensidad impropia de una niña de 7 años. Luego, para sorpresa de ambas mujeres, una leve sonrisa iluminó su rostro. «Tienes ojos como los míos», dijo simplemente. Ana se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Era cierto. Ambas compartían el mismo tono ámbar en los ojos, algo poco común. «Es verdad», sonrió Ana. «Parece que tenemos algo en común». «¿Qué estás leyendo?» «Cuentos de hadas, pero ninguno termina como yo quiero». «¿Y cómo quieres que terminen?» «Con la princesa encontrando a su verdadera familia», respondió Luna con una seriedad que estrujó el corazón de Ana. Antes de que pudiera responder, una voz masculina resonó a sus espaldas. «Veo que ya se conocieron». Ana se incorporó rápidamente y se giró para encontrarse con Tomás Loyola, el hombre, de unos 45 años,
Emanaba una autoridad natural, alto, de hombros anchos y rostro cincelado por preocupaciones que parecían ir más allá de los negocios. Tenía una presencia que llenaba el espacio. «Señor Loyola, es un placer conocerlo. Soy Ana Sánchez». Por un instante, algo pareció cruzar por los ojos de Tomás, como un recuerdo doloroso, pero fue tan fugaz que Ana pensó haberlo imaginado. «El placer es mío, señorita Sánchez. Sus referencias son impecables, y por lo que veo, ya ha causado una buena impresión en Luna. No es fácil ganarse su confianza». «Tiene ojos como los míos, papá», intervino Luna, aferrándose al vestido de Ana. Tomás pareció congelarse por un segundo. Miró los ojos de Ana, luego los de su hija, y una sombra cruzó su rostro. «Es cierto, una coincidencia interesante», carraspeó, recuperando la compostura. «Amparo, ¿podría mostrarle el resto de la casa a la señorita Sánchez? Tengo una llamada importante que atender». «Por supuesto, señor». Mientras Tomás se alejaba, Ana no pudo evitar sentir que había algo más en su reacción. No era solo la incomodidad de un hombre poco acostumbrado a interactuar con extraños, sino algo más profundo. Amparo continuó el recorrido, explicando las reglas de la casa y las rutinas de Luna. Finalmente, llegaron al salón principal, un espacio majestuoso dominado por una enorme chimenea de mármol. «Y esta es la sala donde el señor recibe a sus invitados más distinguidos», explicó Amparo. Pero Ana apenas la escuchaba. Su atención estaba completamente capturada por un cuadro que colgaba sobre la chimenea. Era un retrato al óleo de una joven hermosa, de cabello oscuro y ojos ámbares, sosteniendo un bebé en sus brazos, un bebé cuyos rasgos eran inquietantemente familiares. «¿Quién es ella?», preguntó, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. Amparo siguió su mirada y su expresión se transformó sutilmente. «Nadie importante», respondió con demasiada rapidez. «Un encargo del señor a un artista local. Le gusta coleccionar arte». Pero Ana sabía que mentía, podía sentirlo. Ese retrato no era de nadie importante. Y ese bebé tenía sus mismos ojos, la misma curva en la nariz, la misma forma del mentón. Mientras seguía contemplando la pintura, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, se encontró con una mujer mayor, de porte aristocrático, apoyada en un bastón con empuñadura de plata. Sus ojos, fríos como el acero, la estudiaban con una mezcla de desprecio y alarma apenas disimulada. «Así que usted es la nueva niñera», dijo con voz gélida. «Soy Águeda Loyola. Bienvenida a mi casa». Ana hizo una reverencia respetuosa. «Mucho gusto, señora Loyola. Espero que sea más competente que las anteriores». Los ojos de la matriarca se desviaron hacia el retrato, y luego de vuelta a Ana. «Amparo, asegúrate de explicarle a la señorita Sánchez que hay áreas de la casa que están estrictamente prohibidas para el personal». «Sí, señora». Mientras Águeda se alejaba con pasos lentos pero autoritarios, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía por qué, pero estaba segura de una cosa. Había entrado en un laberinto de secretos, y aquel retrato era solo la primera pista de un misterio que, de algún modo, estaba conectado a ella misma. El primer amanecer en la mansión Loyola sorprendió a Ana. Había dormido poco. Con la imagen del retrato grabada en su mente, se levantó temprano y se asomó a la ventana. El jardín, bañado por la luz dorada del alba, parecía sacado de un cuento. «Buenos días», dijo una voz a sus espaldas que la sobresaltó. Era Amparo, con una bandeja de té. «El desayuno de Luna se sirve a las 8. Le sugiero que esté lista antes». «Gracias, Amparo. Siempre madrugas tanto». La mujer esbozó una sonrisa cansada. «Algunos hábitos nunca cambian. Llevo 40 años despertándome a las 5. 40 años en esta casa». Ana aprovechó para indagar. «Debes conocer todas sus historias». Algo cambió en los ojos de Amparo, como si hubiera tocado una fibra sensible. «Esta casa guarda muchas historias, niña. No todas merecen ser contadas». Dejó la bandeja y, antes de salir, añadió: «La ropa de la niña está en el armario grande. Le gusta elegir su vestuario. Dale esa libertad». Ana se preparó rápidamente. Al llegar a la habitación de Luna, la encontró ya despierta, sentada en su cama con las piernas cruzadas, rodeada de muñecas. «Buenos días, princesa», saludó Ana. «No soy una princesa», respondió Luna con seriedad. «Las princesas tienen mamá.
El comentario atravesó a Ana como una flecha. Se sentó junto a la niña y la miró a los ojos. Aquellos ojos tan parecidos a los suyos. ¿Sabes? Yo tampoco tuve mamá. Crecí en un orfanato. Luna la miró con repentino interés. ¿De verdad no conociste a tus papás? No, pero imagino que fueron personas especiales. ¿Y no te da tristeza? A veces, admitió Ana. Pero aprendí que familia también son las personas que elegimos querer. Luna pareció reflexionar sobre esto mientras Ana la ayudaba a vestirse. Eligió un vestido azul celeste y dejó que Ana le cepillara el cabello. «Ana, ¿te vas a quedar mucho tiempo?», preguntó con voz pequeña. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque las otras niñeras se fueron rápido. Abuela Águeda dijo que no eran adecuadas». Ana sintió un nudo en el estómago. «Pues yo planeo quedarme todo el tiempo que me necesites». Durante el desayuno, Ana observó la dinámica familiar. Tomás apenas levantaba la mirada de sus documentos, mientras doña Águeda dirigía la conversación con mano de hierro. Luna comía en silencio, como una pequeña sombra. «Señorita Sánchez». La voz de doña Águeda cortó sus pensamientos. «Espero que tenga claro el programa educativo de Luna. No toleramos desviaciones». «Por supuesto». «Señora, he revisado su horario y sus materiales». «Bien. Mi nieta tiene un futuro brillante por delante, siempre que se mantenga alejada de distracciones inapropiadas». Ana notó cómo Tomás apretaba ligeramente el periódico ante el comentario de su madre. «Me aseguraré de que Luna reciba la mejor atención», respondió con firmeza. Después del desayuno, Ana comenzó sus labores con Luna. La mañana transcurrió entre lecciones de piano, lectura y matemáticas. La niña era inteligente pero reservada, como si hubiera aprendido a guardar sus emociones bajo llave. Durante la tarde, mientras paseaban por el jardín, Ana notó a varios empleados observándola con curiosidad. Cuando saludaba, algunos desviaban la mirada nerviosamente. «Tu papá parece muy ocupado», comentó Ana casualmente. «Siempre trabaja tanto. Desde que mamá se fue al cielo, papá siempre está triste», respondió Luna, recogiendo una flor. «Antes reía más y pintaba cuadros bonitos». «¿Tu papá es pintor?» Era... «Ahora solo pinta cuando está muy triste, en su estudio secreto». Ana guardó esta información cuidadosamente. ¿Y el cuadro de la sala? ¿El de la mujer con el bebé? ¿También lo pintó él? Luna asintió. «Es su cuadro favorito. Una vez lo escuché decirle a abuela que era para recordar algo importante». Mientras regresaban a la casa, se cruzaron con Tomás, que salía de su despacho. Por un segundo, la expresión del hombre se suavizó al ver a su hija. «Luna, ¿te estás portando bien con la señorita Sánchez?» «Sí, papá. Ana me contó que también creció sin mamá, como yo». Tomás miró a Ana con una mezcla de sorpresa y algo más. Reconocimiento. «¿Es cierto eso?» «Sí, señor. Fui criada en el orfanato Santa Esperanza». «Santa Esperanza», repitió él, como si el nombre tuviera algún significado especial. «Es una coincidencia interesante». «¿Por qué, papá?» Tomás pareció incómodo de repente. «Por nada, princesa. Tengo que volver al trabajo». Esa noche, mientras arropaba a Luna, la niña le pidió un cuento. Ana improvisó una historia sobre una niña que buscaba su lugar en el mundo. «¿Y encuentra a su familia al final?», preguntó Luna con ojos somnolientos. «Eso depende de ti», sonrió Ana. «¿Cómo te gustaría que terminara? Que encuentre a su verdadera familia, pero que no sea como creía», murmuró Luna antes de quedarse dormida. Ana salió de la habitación con una extraña sensación en el pecho. Al doblar el pasillo, casi chocó con Amparo, que parecía estar esperándola. «La niña se ha encariñado rápido contigo», dijo la mujer. «Tiene buen instinto. Es una niña maravillosa», respondió Ana, aunque muy triste para su edad. Amparo suspiró. «Ha perdido mucho, y su padre, bueno, él también carga con sus propias pérdidas». «¿Te refieres a su esposa?». La mirada de Amparo se volvió distante, entre otras cosas. Luego, cambiando de tono, añadió: «Ven conmigo, te mostraré dónde guardamos los medicamentos de Luna, por si los necesita durante la noche». Ana siguió a Amparo hasta un pequeño cuarto de suministros, mientras la mujer buscaba entre los estantes. Dejó caer como si nada el retrato que viste ayer. La mujer se llamaba Julia. Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Julia quién era?» «Trabajó aquí hace tiempo. Como tú. Llegó joven buscando su lugar».
Amparo le entregó una pequeña caja con medicamentos. Era especial para el señor Tomás. ¿Qué le pasó? Se fue, o eso es lo que dicen. Amparo cerró el armario con llave. Ten cuidado con las preguntas que haces en esta casa, Ana. No todos aprecian la curiosidad. La miró fijamente. Especialmente doña Águeda. En ese momento, un ruido les hizo girar la cabeza. Mercedes, una de las doncellas, pasaba por el pasillo y las miraba con expresión nerviosa. «Buenas noches, Mercedes», saludó Amparo con naturalidad. «Buenas noches», respondió la joven, apresurando el paso. «Los ojos y oídos de doña Águeda están en todas partes», murmuró Amparo cuando Mercedes desapareció. «Recuérdalo». Esa noche, acostada en su cama, Ana no podía dormir. Julia. El nombre resonaba en su mente como una melodía olvidada. ¿Por qué el retrato de esa mujer la perturbaba tanto? ¿Y por qué esos ojos, idénticos a los suyos, la perseguían cada vez que cerraba los párpados? Se levantó sigilosamente y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba el jardín, creando sombras fantasmales entre los árboles, en una de las ventanas del ala oeste, el área que Amparo había mencionado como estrictamente privada. Brillaba una luz solitaria. Entrecerró los ojos y distinguió la silueta de Tomás Loyola. Estaba de pie, mirando algo que sostenía en sus manos. Incluso a esa distancia, Ana pudo sentir su profunda melancolía. «¿Qué secretos guardas, Tomás Loyola?», susurró para sí misma. «¿Y por qué siento que, de algún modo, esos secretos también me pertenecen?» En la habitación contigua, Luna se removió en sueños, llamando a una madre que nunca conocería. Y abajo, en el salón principal, el rostro de Julia en el retrato continuaba vigilando la mansión, como si esperara que alguien descubriera finalmente la verdad. Una semana había transcurrido desde la llegada de Ana a la mansión Loyola. Poco a poco, iba descubriendo los ritmos y secretos de aquella casa que parecía respirar con vida propia. Luna se había apegado a ella con una rapidez que sorprendió a todos, especialmente a Tomás, quien observaba la creciente complicidad entre su hija y la niñera, con una mezcla de alivio y desconcierto. Aquella tarde de martes, mientras Luna tomaba su clase de violín, Ana aprovechó para explorar la inmensa biblioteca de la mansión. Le habían dado permiso para utilizar los libros infantiles, pero sentía curiosidad por los volúmenes antiguos que ocupaban las estanterías más altas. ¿Buscando algo en particular? La voz de Amparo la sobresaltó. «Solo curioseaba», respondió Ana, bajando rápidamente de la escalera donde se había subido. Luna me pidió nuevos cuentos. Amparo la miró con esos ojos que parecían saber más de lo que decían. «Los libros infantiles están en aquella sección», señaló un estante alejado, aunque a veces las mejores historias son las que no están escritas en ningún libro. Antes de que Ana pudiera responder, la mujer añadió: «El señor Tomás preguntó por ti. Quiere hablar sobre el progreso de Luna. Iré enseguida». Ana encontró a Tomás en su despacho, rodeado de papeles. La luz de la tarde que entraba por los ventanales iluminaba su rostro, revelando rastros de noches sin dormir. «Señor Loyola, Amparo me dijo que quería verme». Tomás levantó la mirada. Por un instante, pareció desconcertado, como si esperara ver a otra persona. «Señorita Sánchez». «Sí, por favor, siéntese». Le indicó una silla frente a su escritorio. «¿Cómo ve a Luna? ¿Se está adaptando bien a usted?» «Creo que sí. Es una niña brillante, aunque triste». Ana hizo una pausa. «Habla mucho de su madre». Tomás se tensó visiblemente. «Mi esposa falleció hace 3 años. Fue muy doloroso para todos, especialmente para Luna». «Lo entiendo. También he notado que Luna se interesa mucho por el retrato de la sala». «¿El retrato?». La voz de Tomás se quebró ligeramente. «Sí, el de la joven con el bebé». Un silencio pesado cayó entre ellos. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana. «Ese cuadro es solo una obra de arte que aprecio. No tiene ningún significado especial». Pero su tono contradecía sus palabras. Ana decidió arriesgarse. «Luna me dijo que usted solía pintar». Tomás se giró, sorprendido. «Mi hija habla demasiado». Luego, con un suspiro, añadió: «Sí, solía pintar, hace mucho tiempo, cuando creía que la vida tenía más colores». En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Doña Águeda entró apoyada en su bastón,
su mirada fría recorriéndolos a ambos. «Tomás, necesito hablar contigo sobre la gala benéfica». Sus ojos se posaron en Ana. «A solas». «Por supuesto, señora Loyola», dijo Ana, levantándose. «Con permiso». Al salir, pudo sentir la mirada de la anciana clavada en su espalda como un cuchillo. Esa noche, después de acostar a Luna, Ana regresó a la biblioteca. La casa estaba silenciosa. Los empleados se habían retirado a sus habitaciones y la familia cenaba tardíamente. Como era su costumbre, con una pequeña linterna, Ana revisó los estantes, donde había visto unos álbumes antiguos. Su instinto le decía que las respuestas a sus preguntas podrían estar ahí, en el estante más alto, detrás de varios libros. Encontró una caja de madera labrada. La bajó con cuidado y se sentó en un rincón oscuro para examinarla. Dentro había un cuaderno de cuero desgastado. Al abrirlo, descubrió que era un diario. Las primeras páginas estaban fechadas 27 años atrás, escritas con una letra delicada. «Hoy es mi primer día en la mansión Loyola. Nunca había visto nada igual. Doña Águeda parece estricta, pero el joven Tomás me sonrió cuando me tropecé con la alfombra. Creo que podré ser feliz aquí, lejos del orfanato». Ana sintió que su corazón se detenía. La escritora también venía de un orfanato, igual que ella. Pasó las páginas febrilmente. «Tomás me pidió que posara para un retrato. Dice que nunca había visto ojos como los míos. Su madre no lo sabe. Ella nunca aprobaría que el heredero de los Loyola pintara a una simple mucama». Las manos de Ana temblaban. Sabía que estaba leyendo algo prohibido, algo que podría cambiar todo. Las siguientes entradas hablaban de encuentros secretos, de miradas robadas, de un amor que crecía en silencio. «Dios mío, estoy embarazada, no sé qué hacer, si doña Águeda se entera». El sonido de pasos la sobresaltó. Rápidamente, Ana cerró el diario y lo guardó en la caja, colocándola en su sitio. Se escondió detrás de una estantería justo cuando la puerta se abría. Era Amparo, con una vela en la mano. La mujer recorrió la biblioteca con mirada suspicaz, como si supiera que alguien había estado allí, después de unos minutos que parecieron eternos. Finalmente se marchó. Ana esperó un poco más y luego regresó sigilosamente a su habitación, con la mente bullendo de preguntas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no pudo evitar mirar a Tomás con otros ojos. ¿Podría ser él el joven enamorado del diario? ¿Qué había pasado con esa muchacha, Julia, y su bebé? «Ana, ¿estás bien?», preguntó Luna, sacándola de sus pensamientos. «Pareces cansada». «Estoy bien, princesa. Solo pensaba en qué haremos hoy. Hoy es día de visitar a la abuela», respondió Luna sin entusiasmo. «Luna tiene razón», intervino Tomás. «Mi madre espera su visita semanal. Señorita Sánchez, ¿podría acompañarla? Yo tengo una reunión importante». «Por supuesto, señor Loyola». La habitación de doña Águeda estaba en el ala más antigua de la mansión. Era un espacio opulento, con pesados cortinajes de terciopelo y muebles de otra época. La anciana, sentada junto a la ventana con un chal sobre los hombros, parecía más frágil bajo la luz natural, pero sus ojos mantenían la misma dureza. «Luna, mi niña», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ven a darle un beso a tu abuela». Luna obedeció con docilidad. Ana se mantuvo a una distancia prudente, pero no pudo evitar observar las fotografías que adornaban la cómoda. En una de ellas, un Tomás mucho más joven sonreía junto a una mujer rubia. Su difunta esposa, supuso Ana. «Señorita Sánchez». La voz de doña Águeda cortó el aire. «¿Le gusta husmear en las pertenencias ajenas?» «No, señora, yo solo. Mi nuera era una mujer excepcional, de buena familia, como debe ser. Los Loyola siempre hemos sido muy cuidadosos con nuestras asociaciones». El tono con que pronunció la última palabra hizo que Ana sintiera un escalofrío. «Luna se parece mucho a ella», comentó Ana, intentando suavizar el ambiente. «No, Luna se parece a su padre». La mirada de Águeda se clavó en Ana como un puñal. «Tiene los ojos de los Loyola». Al salir de la habitación, Ana se sentía agotada, como si hubiera librado una batalla. Luna, que había permanecido callada durante la visita, le tomó la mano. «La abuela no siempre fue así», susurró la niña. «Desde que mamá se fue al cielo, está más enojada». «¿Enojada con quién?» «Luna»,
Con todos, especialmente cuando papá mira el retrato. Esa tarde, mientras Luna dormía la siesta, Ana buscó a Amparo. La encontró en la cocina, preparando té. «Amparo, ¿puedo hacerte una pregunta?» La mujer la miró con cautela. «Depende de la pregunta. Julia, la del retrato. ¿Qué le pasó realmente?» Amparo palideció. «¿De dónde sacaste ese nombre? Tú me lo dijiste, ¿recuerdas? No deberías hacer preguntas sobre ella. No es seguro. ¿Por qué? ¿Qué pasó que nadie quiere hablar de ello?» Amparo se acercó tanto que Ana pudo oler el aroma a lavanda que siempre la acompañaba. Julia trabajaba aquí, sí, y ella y el señor Tomás. Se enamoraron, pero eso fue antes de su matrimonio, hace mucho tiempo. ¿Y el bebé del retrato? ¿Qué pasó con él? Los ojos de Amparo se llenaron de lágrimas repentinas. Algunas preguntas no tienen respuestas, niña, o las respuestas son demasiado dolorosas. Tomó la bandeja de té con manos temblorosas. Si valoras tu puesto aquí, deja el pasado en paz. Pero Ana sabía que no podría hacerlo. Ese pasado la llamaba como un eco lejano, como si una parte de ella ya conociera una verdad que su mente aún no comprendía. Esa noche, desde su ventana, volvió a ver la luz en el estudio privado de Tomás. Esta vez, pudo distinguir que el hombre estaba pintando. Como movida por una fuerza invisible, Ana se encontró caminando por los pasillos silenciosos, hacia aquella luz. Ana no llegó hasta el estudio privado de Tomás aquella noche, a mitad de camino. El crujido del piso de madera la delató, obligándola a esconderse rápidamente, cuando Amparo apareció en el pasillo con una vela. «¿Quién anda ahí?», susurró la mujer, iluminando los rincones oscuros. Ana contuvo la respiración, oculta detrás de una cortina pesada. Cuando Amparo finalmente se marchó, decidió que era demasiado arriesgado continuar. Regresó a su habitación, pero el sueño la eludió por horas, a la mañana siguiente. Mientras desayunaban, Luna parecía inusualmente animada. «Ana, ¿quieres ver los dibujos de mi papá? Tiene muchos en su viejo estudio». Tomás, que acababa de entrar al comedor, casi derramó su café. «Luna, sabes que esa habitación está cerrada». «Pero tengo la llave», respondió la niña con inocencia. «Amparo me la dio para guardar mis tesoros en el baúl grande». Ana notó cómo la mandíbula de Tomás se tensaba. Esa llave era para el baúl, no para el estudio completo. «Lo siento, papá». Luna bajó la mirada. «Pero los dibujos son muy bonitos, sobre todo los de la señorita del retrato». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Doña Águeda, que hasta entonces había permanecido callada, golpeó su bastón contra el suelo. «Luna, esa fascinación tuya con esos viejos dibujos tiene que terminar, Tomás. Creí que habías cerrado ese estudio permanentemente». «Y lo hice, madre», respondió él, con una frialdad que sorprendió a Ana. «Me ocuparé de cambiar la cerradura hoy mismo». «No será necesario». Luna extrajo una pequeña llave dorada de su bolsillo y la depositó sobre la mesa. «Ya no volveré a entrar». Después del desayuno, mientras Luna recibía su clase de francés, Ana aprovechó para ordenar el cuarto de juegos. Entre los cientos de juguetes caros y casi sin usar, encontró una pequeña caja de cartón decorada con brillantina y conchas marinas. Dentro, sobre un lecho de papel de seda, había varios papeles doblados. Ana miró hacia la puerta para asegurarse de que estaba sola. Sabía que no debía revisar las cosas personales de Luna, pero algo le decía que esos papeles eran importantes. Al desdoblarlos, ahogó un grito. Eran dibujos a carboncillo, claramente arrancados de un cuaderno de bocetos. En ellos, una joven de cabello oscuro aparecía en distintas poses, leyendo bajo un árbol, mirando por una ventana, sonriendo tímidamente. Y en uno, el que hizo que el corazón de Ana se detuviera, la joven aparecía acariciando su vientre visiblemente abultado. Al pie del dibujo, con una caligrafía elegante, estaba escrito: «Julia, 5 meses, la luz de mis días». Ana guardó rápidamente los dibujos cuando escuchó pasos acercándose. Luna entró saltando, seguida por su profesor de francés. «Ana, Monsieur Pierre dice que pronuncio muy bien». «C'est vrai», confirmó el profesor. «Tiene un don natural para los idiomas». Después de que el profesor se marchara, Luna se acercó a Ana con expresión conspiradora. «¿Encontraste mi caja secreta?» Ana sintió que se sonrojaba. «Lo siento, Luna. No debí abrirla». «No importa», sonrió la niña.
Te la iba a mostrar de todos modos. Son los dibujos de papá. Los rescaté antes de que abuela los tirara. ¿Tu abuela quería deshacerse de ellos? Luna asintió solemnemente. Dice que son del pasado triste de papá, pero yo creo que son bonitos. La señorita se parece a ti, ¿verdad? Ana tragó saliva. Oh, un poco, quizás, Luna. ¿Sabes quién era ella? Papá nunca me lo dice, pero una vez lo escuché hablar con Amparo sobre una estrella que perdió hace mucho tiempo. ¿Una estrella? Sí, así la llamaba. Mi estrella y mi lucero. Yo creo que era su novia antes de mamá. Esa tarde, mientras Luna tomaba su siesta, Ana decidió investigar más. En la biblioteca familiar había un viejo calendario perpetuo donde se anotaban fechas importantes para los Loyola. Lo había visto durante su exploración anterior. El pesado libro estaba en un estante bajo, cubierto de polvo. Ana lo llevó a una mesa y comenzó a revisarlo. Cumpleaños, aniversarios, defunciones, toda la historia familiar estaba allí. Retrocedió hasta 26 años atrás y comenzó a examinar cada mes. En junio, encontró una anotación que le heló la sangre. Nacimiento y defunción. Hija de J, sin nombre, Kio E.P.D. La fecha coincidía exactamente con su propio cumpleaños. ¿Qué haces con ese libro? Ana dio un respingo. Tomás estaba en la puerta de la biblioteca, observándola con expresión indescifrable. Lo siento, señor, solo. Exploraba la historia de la casa, para contársela a Luna. Tomás se acercó y cerró el libro con suavidad. Hay historias que no son apropiadas para los niños. Señorita Sánchez. Luego, mirándola directamente, añadió, ni para quienes acaban de llegar a esta casa. Señor Loyola, perdón por la intromisión, pero ese día, el 12 de junio, hace 26 años, Tomás palideció visiblemente. Es un día que prefiero no recordar. Es mi cumpleaños, dijo Ana casi en un susurro. El hombre la miró como si hubiera visto un fantasma. Por un instante, pareció que iba a decir algo importante, pero el momento se rompió cuando Mercedes entró apresuradamente. Señor, el licenciado Velasco ha llegado. Dice que es urgente. Tomás se compuso rápidamente. Hazlo pasar a mi despacho. Y antes de salir, se giró hacia Ana. Por favor, señorita Sánchez, ocúpese de sus responsabilidades y deje el pasado en paz. Ana permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole fuertemente. Había visto algo en los ojos de Tomás. Reconocimiento, miedo, culpa. No estaba segura, pero sabía que había tocado una fibra muy sensible. Desde la biblioteca, pudo escuchar voces acaloradas provenientes del despacho. La curiosidad pudo más que la prudencia, y se acercó sigilosamente. Absolutamente inaceptable, decía una voz masculina desconocida. ¿Tienes idea del riesgo que estamos corriendo? Baja la voz, Ricardo, respondió Tomás. Pondió. No hay ningún riesgo, es solo una coincidencia. Coincidencia, por Dios, Tomás. La he visto, es idéntica a Julia, y la fecha de nacimiento. No sabemos nada con certeza. Sabes perfectamente que tu madre mintió sobre lo que pasó con esa criatura. Siempre lo has sabido, pero preferiste creer en la versión conveniente. Un golpe, como de un puño contra la mesa, hizo que Ana diera un paso atrás. No te permito que hables así de mi madre, gruñó Tomás. Ella hizo lo que creyó mejor para todos. ¿Mejor para quién? Para Julia, para esa niña inocente, o para ti, que pudiste seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Ana se tapó la boca para ahogar un sollozo. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. Amparo apareció de repente a su lado, tomándola firmemente del brazo. Ven conmigo, niña. No deberías estar escuchando esto. La llevó hasta la cocina, donde preparó 2 tazas de té con manos temblorosas. Siéntate, ordenó Amparo. Creo que tenemos que hablar. ¿Quién es el licenciado Velasco?, preguntó Ana, intentando mantener la calma. Ricardo Velasco es el abogado de la familia desde hace décadas, y también fue amigo de Julia, la mujer del retrato. Amparo asintió levemente. ¿Hasta dónde has descubierto, Ana? Sé que ella trabajaba aquí, que ella y Tomás tuvieron una relación, y que estaba embarazada. Ana hizo una pausa. Y que el bebé nació el mismo día que yo. Amparo cerró los ojos, como si el peso de un viejo dolor la aplastara. Hay verdades que son peligrosas, Ana, especialmente en esta casa. Necesito saber, Amparo,
Siento que toda mi vida ha sido una mentira. La mujer tomó las manos de Ana entre las suyas. Ásperas por años de trabajo. Julia era como tú, joven, hermosa, llena de vida. Tomás la amaba con todo su corazón, pero doña Águeda jamás lo habría permitido. Cuando descubrió el embarazo, un ruido en la puerta la interrumpió. Luna entró frotándose los ojos, recién despierta de su siesta. Ana. Tuve un sueño feo. Ana se levantó rápidamente y abrazó a la niña. Ya pasó, princesa. ¿Quieres contarme? Soñé que te ibas, como mi mamá, que nunca volvías. Ana sintió un nudo en la garganta. Miró a Amparo, que las observaba con ojos brillantes de lágrimas. No me iré a ninguna parte, Luna, te lo prometo. Pero mientras consolaba a la niña, Ana sabía que había iniciado un camino del que no podría retroceder. La verdad la llamaba, aunque esa verdad pudiera destruir todo lo que la rodeaba. Aproximadamente 1200 palabras. Tentar novamente por favor, escreva. O capítulo 5 com aproximadamente 1200 palavras. É crucial que você respeite este limite. Antes de finalizar sua resposta, verifique a contagem de palavras para garantir que está próxima do solicitado. Se estiver muito acima ou abaixo, ajuste o texto antes de enviar. Lembre-se que estou buscando capítulos concisos, mas que mantenham a qualidade narrativa e o desenvolvimento adequado da história. A cada capítulo que você concluir, por favor inclua ao final a contagem aproximada de palavras usadas. Se o capítulo ultrapassar em mais de 10%, o limite solicitado, reduza-o antes de enviar. Editar capítulo 5. La primera confrontación. La visita del licenciado Velasco cambió algo en la mansión. Ana podía sentirlo en el aire tenso, en las miradas de soslayo que Amparo le dirigía, en el modo en que Tomás evitaba cruzarse con ella en los pasillos. 3 días después, durante el desayuno, doña Águeda hizo un anuncio que cayó como una bomba sobre la mesa. He decidido contratar a una institutriz adicional para Luna, declaró mientras untaba mantequilla en su pan. La señorita Sánchez claramente está sobrepasada con sus responsabilidades. Luna dejó caer su cuchara. No, yo quiero que Ana sea mi maestra. No es una petición, Luna. Es una decisión tomada, respondió la anciana con severidad. La señorita Sánchez puede seguir ocupándose de tus necesidades básicas, pero tu educación requiere a alguien más, adecuado. Ana mantuvo la compostura, aunque sentía que la sangre le hervía. ¿Puedo preguntar qué aspecto de mi trabajo ha sido insatisfactorio, señora Loyola? Doña Águeda la miró como si fuera un insecto molesto. Tu tendencia a husmear en asuntos que no te conciernen. Para empezar, esta casa tiene reglas y jerarquías que deben respetarse. Madre, la voz de Tomás cortó el aire como un cuchillo. No hemos discutido este cambio. No hay nada que discutir, como matriarca de esta familia. Como padre de Luna, la interrumpió Tomás. Yo decido sobre su educación, y estoy perfectamente satisfecho con el trabajo de la señorita Sánchez. Ana nunca había visto a Tomás enfrentarse así a su madre. Aparentemente, doña Águeda tampoco, porque la sorpresa en su rostro fue evidente antes de transformarse en furia contenida. Ya veo, dijo la anciana, su voz gélida, historia repitiéndose. Siempre tuviste debilidad por las caras bonitas de origen dudoso. Basta. Tomás golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas. Luna, ve con Ana a prepararte para tus lecciones. Madre y yo necesitamos hablar en privado. Ana tomó rápidamente la mano de Luna y salió del comedor, pero no antes de escuchar las primeras palabras venenosas de doña Águeda. ¿No te das cuenta? Es idéntica a ella. No puede ser coincidencia. En la habitación de Luna, la niña estaba alterada. No quiero otra maestra. Abuela siempre quiere cambiar las cosas que me gustan. Ana la abrazó, sintiendo una mezcla de ternura y miedo. No te preocupes, princesa. Tu papá no lo permitirá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mientras Luna trabajaba en sus ejercicios de caligrafía, Ana miró por la ventana. En el jardín, Tomás paseaba nerviosamente, fumando un cigarrillo, hábito que Ana nunca le había visto antes. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. 1 hora después, Amparo entró a la habitación. Ana, el señor quiere verte en su despacho. Luna puede venir conmigo a la cocina. Mercedes está haciendo galletas. Luna se fue alegremente con Amparo, no sin antes abrazar a Ana con fuerza.
como si temiera que fuera la última vez. El despacho de Tomás olía a tabaco y a coñac. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde su hija jugaba ahora con Amparo. «Cierra la puerta, por favor», dijo sin girarse. Ana obedeció, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Señor Loyola, si he cometido alguna falta...» «Siéntate, Ana», la invitó con un gesto, usando por primera vez su nombre de pila. Se sentó frente a ella, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «¿De qué orfanato dijiste que venías?» «Santa Esperanza. ¿Y tus papeles de identidad? ¿Tu certificado de nacimiento?» Ana frunció el ceño. «Tengo los documentos que el orfanato me proporcionó». «¿Por qué? ¿Sabes algo sobre tus padres biológicos?» «No, señor. Me dijeron que fui dejada en la puerta del orfanato siendo recién nacida». Tomás asintió lentamente, como confirmando algo para sí mismo. «Mi madre quiere que te vayas. Cree que tu presencia altera el equilibrio de la casa». «¿Y usted qué cree?» La pregunta, directa y valiente, sorprendió a ambos. Tomás la miró como si la viera realmente por primera vez. «Creo que hay fuerzas mayores que nosotros en juego. Ana, el destino, quizás, o la justicia divina». Se levantó y fue hasta un pequeño bar, donde se sirvió un coñac. No le ofreció uno a ella. «No quiero que te vayas», dijo finalmente. «Luna te necesita, y creo que, tal vez todos te necesitamos». «Señor Loyola», Ana se atrevió. «¿Quién era Julia?» El vaso tembló en la mano de Tomás. «¿Quién te habló de ella?» «Nadie directamente, pero su retrato domina la sala principal. Sus dibujos fascinan a Luna, y su nombre parece ser un secreto que todos conocen pero nadie pronuncia». Tomás dejó el vaso y se acercó a ella, quedando a solo unos pasos. Julia Navarro era una joven que trabajó aquí hace muchos años. Venía de un orfanato, como tú. Era especial. Iluminaba cada habitación con su presencia. ¿La amaba? La pregunta escapó de los labios de Ana antes de que pudiera contenerla. Con cada fibra de mi ser, Tomás cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Pero mi madre se opuso fervientemente. «Los Loyola no se mezclan con gente sin apellido», decía. «¿Qué pasó con ella?» Tomás volvió a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una pequeña fotografía en blanco y negro y se la entregó a Ana. En ella, una joven sonriente, idéntica a la del retrato, posaba junto a un árbol en el jardín. Se fue, o eso me dijeron. Estaba esperando un hijo. Nuestro hijo. Su voz se quebró ligeramente. Mi madre afirmó que había aceptado dinero para desaparecer. Me negué a creerlo, pero entonces recibí una carta, supuestamente de ella, confirmándolo todo. Ana sintió que le faltaba el aire. ¿Y el bebé? Murió al nacer, al menos. Eso fue lo que me informaron. Para entonces, yo estaba en Europa, enviado por mi madre para olvidar el escándalo. Cuando regresé 6 meses después, no quedaba ni rastro de Julia ni de... La puerta se abrió de golpe. Doña Águeda entró apoyada en su bastón, su rostro contraído de furia. «Suficiente. ¿Cómo te atreves a desenterrar estas historias?» Su mirada se clavó en Ana como 2 dagas. «Y tú, muchacha impertinente, estás despedida. Recoge tus cosas y márchate hoy mismo». Ana se puso de pie, temblando pero decidida. «Con todo respeto, señora Loyola, solo el señor Tomás puede despedirme». «Insolente. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que no veo a través de ti, igual que vi a través de esa otra oportunista?» «Madre». El grito de Tomás resonó en toda la habitación. «No permitiré que hables así. Ana se queda, y esta discusión ha terminado». Doña Águeda avanzó hasta quedar frente a su hijo, su pequeña figura irradiando una autoridad glacial. «Te has vuelto a mirar bien a esta muchacha, Tomás. ¿No ves lo que es obvio? Tiene los mismos ojos, la misma expresión desafiante. Es demasiado parecida para ser coincidencia. Es precisamente por ese parecido que no puedo dejar que la alejes también». La voz de Tomás era tranquila pero firme. «He vivido demasiados años bajo tu sombra, madre. Permití que manejaras mi vida, mis decisiones, incluso mis sentimientos, pero ya no más». «¿Qué estás insinuando, Tomás?» La voz de la anciana tembló por primera vez. «Estoy diciendo que Ana se queda, y que es hora de que la verdad salga a la luz, sea cual sea». Un silencio tenso cayó sobre la habitación.
Ana sentía que estaba presenciando una batalla que había estado gestándose durante años. Doña Águeda entrecerró los ojos, estudiando a su hijo y luego a Ana. Muy bien, quédate con ella, si eso es lo que deseas. Pero recuerda mis palabras. Esta muchacha traerá la ruina a nuestra familia, igual que lo habría hecho esa criada. Giró sobre sus talones y salió, el golpeteo de su bastón resonando como un presagio de tormenta. Cuando quedaron solos, Ana se atrevió a romper el silencio. Señor Loyola, ¿qué quiso decir su madre? ¿Por qué le asusta tanto mi parecido con Julia? Tomás la miró largamente, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Hay algo que debo mostrarte, dijo finalmente. Algo que he guardado durante 26 años. Se dirigió a un cuadro en la pared y lo movió, revelando una pequeña caja fuerte. Con manos ligeramente temblorosas, marcó la combinación y extrajo un sobre amarillento. Esta es la última carta que recibí de Julia, poco antes de... Hizo una pausa, como si no pudiera pronunciar las palabras. Antes de que desapareciera, le entregó el sobre a Ana, quien lo tomó con manos temblorosas. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Era Amparo, con expresión urgente. Perdón por interrumpir, señor, pero hay un hombre en la entrada. Dice que trabajó aquí hace años, como chofer. Insiste en hablar con usted. Sobre Julia. Tomás y Ana intercambiaron una mirada cargada de significado. Hazlo pasar al salón, ordenó Tomás. Luego, volviéndose hacia Ana, añadió: parece que el pasado ha decidido alcanzarnos a todos. El hombre que esperaba en el salón principal era una figura gastada por el tiempo. Rondaba los 60 años, con el cabello completamente blanco y un rostro curtido por el sol. Cuando Tomás y Ana entraron, se puso de pie inmediatamente, retorciendo un viejo sombrero entre sus manos callosas. Don Tomás, saludó, inclinando ligeramente la cabeza. Han pasado muchos años. Ramón, respondió Tomás, estrechándole la mano. No esperaba volver a verte. No habría venido si no fuera importante. Los ojos del viejo chofer se desviaron hacia Ana, y una expresión de asombro cruzó su rostro. Dios santo, es idéntica. Un silencio incómodo llenó la habitación. Tomás le indicó que se sentara y le ofreció una bebida, que el hombre aceptó con manos temblorosas. Ramón, ella es Ana Sánchez, la niñera de mi hija. Mucho gusto, señor, saludó Ana, sintiendo que estaba ante alguien que podría tener respuestas cruciales. El gusto es mío, señorita. Ramón la miraba como si viera un fantasma. Perdone mi reacción, es que se parece tanto a alguien que conocí hace tiempo. A Julia Navarro, dijo Ana directamente. Ramón miró a Tomás. Sorprendido, veo que no hay secretos. Al contrario, intervino Tomás. Hay demasiados secretos en esta casa. Es hora de que algunos salgan a la luz. Se volvió hacia el chofer. ¿Qué te trae aquí después de tantos años, Ramón? El hombre dio un largo trago a su bebida antes de responder. La semana pasada. Mi esposa falleció. Lo siento mucho, dijo Tomás sinceramente. Ella guardó un secreto durante más de 25 años. En su lecho de muerte, me pidió que lo revelara. Extrajo un sobre arrugado de su chaqueta. Me ordenó entregar esto en manos de don Tomás Loyola. Dijo que ya era tiempo de que supiera la verdad. Tomás tomó el sobre con manos visiblemente temblorosas. ¿Qué tiene que ver tu esposa con Julia? María trabajaba en el hospital donde Julia dio a luz. Fue enfermera durante 40 años. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Tomás palideció visiblemente. Julia dio a luz en un hospital. Mi madre me dijo que había sido en casa de una comadrona. Ramón negó con la cabeza. Fue en el Hospital Santa Trinidad. Yo mismo la llevé allí cuando comenzaron las contracciones. Pero, ¿cómo? Mi madre dijo que Julia había aceptado dinero para marcharse, que había dejado la ciudad. Con todo respeto, don Tomás, su madre mintió. Ramón endureció el gesto. Julia nunca quiso irse. Ella lo amaba. Estaba ilusionada con ese bebé. Ana observaba el intercambio con el corazón en la garganta. Cada palabra confirmaba sus sospechas, acercándola a una verdad que temía y anhelaba a partes iguales. ¿Qué pasó realmente, Ramón? La voz de Tomás era apenas un susurro. Doña Águeda me ordenó llevar a Julia fuera de la ciudad, pero la pobre muchacha entró en trabajo de parto en el camino. No tuve más remedio que conducir al hospital más cercano. Ramón miró el suelo.
como avergonzado. Doña Águeda llegó poco después. Me ordenó esperar fuera. Horas más tarde, salió y me dijo que la criatura había nacido muerta y que Julia no quería volver a esta casa. ¿Y le creíste?, preguntó Ana, incapaz de contenerse. En aquel entonces, nadie cuestionaba las órdenes de doña Águeda Loyola, respondió Ramón, encogiéndose ligeramente. Pero mi esposa, ella estaba de guardia esa noche. Vio cosas, escuchó conversaciones. Nunca me lo contó por miedo. Doña Águeda era poderosa. Tenía influencias en todas partes. Tomás abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un certificado de nacimiento y una fotografía pequeña y descolorida. Al verla, dejó escapar un gemido ahogado. El bebé no murió, murmuró, pasándole la fotografía a Ana. Era la imagen de un recién nacido, una niña con una pelusa oscura en la cabeza y unos ojos grandes y expresivos que miraban a la cámara. Al reverso, una letra temblorosa había escrito: hija de Julia Navarro y Tomás Loyola, 12 de junio. La niña nació completamente sana, confirmó Ramón. Mi esposa la vio, la sostuvo, pero doña Águeda tenía otros planes. Falsificó los documentos, declaró una muerte que nunca ocurrió. ¿Y Julia?, preguntó Tomás, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué pasó con ella? Según mi esposa, la sedaron fuertemente después del parto. Cuando despertó y preguntó por su bebé, le dijeron que había nacido muerta. Ella no lo creyó. Pedía verla, sostenerla, pero se lo negaron. Doña Águeda la amenazó. Le dijo que si alguna vez volvía a acercarse a usted o mencionaba al bebé, se aseguraría de que ambos lo pagaran caro. Ana sentía que el mundo giraba a su alrededor. Todo encajaba. Su fecha de nacimiento, su abandono en el orfanato, su inexplicable conexión con el retrato, con la casa, con Luna. ¿Dónde está Julia ahora?, preguntó con un hilo de voz. Ramón bajó la mirada. Nadie lo sabe con certeza. Desapareció poco después. Algunos dicen que regresó a su pueblo natal, otros que se fue al extranjero. Mi esposa intentó buscarla para decirle la verdad sobre su hija, pero nunca la encontró. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ramón se puso de pie, colocándose el sombrero. He cumplido la promesa a mi esposa. El resto está en sus manos. Miró a Ana con intensidad. Señorita, no sé quién es usted ni de dónde viene, pero su parecido con Julia no es coincidencia. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Cuando Ramón se marchó, Tomás y Ana quedaron solos, enfrentando una verdad demasiado grande para procesarla de golpe. Ana, dijo finalmente Tomás, con voz estrangulada, necesito saber tu fecha exacta de nacimiento, el lugar donde te encontraron. Nací el 12 de junio. Según mis documentos, me dejaron en la puerta del orfanato Santa Esperanza siendo recién nacida, envuelta en una manta azul con las iniciales JN, bordadas. Ana hizo una pausa, reuniendo valor. Siempre pensé que eran las iniciales de mi madre, pero nunca supe su nombre. Julia Navarro, susurró Tomás. Un ruido en la puerta los sobresaltó. Luna estaba allí, con un dibujo en la mano y una expresión confusa en su rostro infantil. «Papá, ¿estás llorando?» Tomás se secó rápidamente las lágrimas. «No, princesa, solo estoy emocionado por una buena noticia». Luna se acercó y le entregó el dibujo. «Hice esto para ti. Somos tú, yo y Ana, como una familia». El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser la mansión. Ana sintió que su corazón se encogía ante la inocencia de la niña, ajena al torbellino de revelaciones que sacudía los cimientos de su mundo. «Es precioso, Luna», dijo Tomás, abrazando a su hija, por encima de la cabeza de la niña. Sus ojos encontraron los de Ana, transmitiendo un mensaje silencioso pero claro. No era el momento de revelar la verdad. «Ana, ¿vendrás a jugar conmigo al jardín?», preguntó Luna, tomándola de la mano. «Claro que sí, princesa». Ana miró a Tomás, quien asintió levemente. «Ve con ella. Hablaremos más tarde», mientras jugaban en el jardín. Ana no podía dejar de observar a Luna con nuevos ojos. Esta niña inocente era su hermana. La mansión que tanto la había intimidado desde su llegada era, de algún modo, parte de su herencia negada, y Tomás Loyola, el hombre distante y melancólico, era su padre biológico.
Luna la sorprendió mirándola fijamente. «¿Por qué me ves así?» «Porque eres muy especial para mí», respondió Ana con sinceridad. «Tú también eres especial», dijo Luna, abrazándola repentinamente. «A veces, cuando estoy contigo, siento como si te conociera desde siempre. Es raro, ¿verdad?» «No es raro», contestó Ana, conteniendo las lágrimas. «A veces, la sangre reconoce a la sangre, aunque la mente no sepa por qué». Luna la miró con esos ojos tan parecidos a los suyos. «Ana, ¿alguna vez sientes que te falta algo? Algo importante que no sabes qué es?» «Toda mi vida», susurró Ana. «Yo también», confesó Luna. «Desde que mamá se fue, pero desde que llegaste, esa sensación es menos fuerte». La niña se quedó pensativa un momento. «¿Sabes qué? A veces, cuando no estás mirando, te llamo mamá en mi cabeza. ¿Eso está mal?» Ana no pudo contener las lágrimas esta vez. Abrazó a Luna con fuerza, sintiendo que algo en su interior finalmente encontraba su lugar. «No, princesa, no está mal». Desde la ventana de su estudio, Tomás las observaba, su mundo transformado para siempre por verdades demasiado tiempo enterradas. Y en otra ventana, más arriba, el rostro impasible de doña Águeda vigilaba, como un halcón que ve acercarse la tormenta que amenaza con destruir el imperio, que con tanto cuidado construyó. Esa noche, la cena en la mansión Loyola transcurrió en un silencio tenso. Doña Águeda había decidido no bajar, alegando una jaqueca. Luna parloteaba inocentemente, ajena a la tormenta emocional que sacudía a los adultos alrededor de la mesa. Tomás apenas tocaba su comida, perdido en pensamientos que parecían envejecerlo por momentos. Ana, por su parte, sentía que vivía en un sueño extraño, donde cada objeto familiar ahora tenía un significado nuevo y perturbador. «Papá, ¿podemos tomar el postre en el jardín?», preguntó Luna, rompiendo el silencio. «Hay luna llena y Ana nunca ha visto el jardín de noche». Tomás pareció regresar de muy lejos. «Claro, princesa, solo abrígate bien», mientras Luna corría a buscar su chal. Tomás y Ana quedaron solos por primera vez desde las revelaciones de la tarde. «Necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo él finalmente, en voz baja, «para confirmar lo que ya sabemos». Ana asintió, incapaz de articular palabras ante la magnitud de lo que estaban viviendo. «Y después», continuó él, «después tendremos que decidir cómo manejar esto, por Luna. No quiero alterar su vida», respondió Ana con sinceridad. Ella ya ha perdido demasiado. Tomás la miró con una intensidad que la estremeció. «Has crecido sin saber quién eres, Ana, sin conocer tu origen, y ha sido mi culpa, mi debilidad frente a mi madre. No permitiré que sigas viviendo en la oscuridad». Luna regresó corriendo, interrumpiendo el momento. Los tres salieron al jardín, donde el cielo estrellado y la luna llena bañaban los rosales con una luz plateada casi mágica. «¿Ves esa fuente?», Luna señaló una estructura de mármol en el centro del jardín. «Papá dice que tiene más de 100 años, y a veces echo monedas y pido deseos». «¿Y se cumplen?», preguntó Ana, agradecida por la distracción. «A veces», respondió Luna con seriedad. «Pedí que vinieras, y llegaste». Ana y Tomás intercambiaron una mirada cargada de emoción. Quizás el destino, después de todo, había encontrado la manera de reunir lo que nunca debió separarse. Más tarde, cuando Luna dormía, Amparo tocó suavemente a la puerta de Ana. «¿Puedo pasar?», susurró. «Hay algo que debo mostrarte». Ana la siguió por los pasillos oscuros de la mansión, hasta llegar a una pequeña habitación en el ático que parecía servir como almacén personal de Amparo. Velas dispersas iluminaban el espacio con un brillo cálido y vacilante. «He guardado esto durante 26 años», dijo la mujer, sacando una caja de madera de debajo de una tabla suelta en el piso. Sabía que algún día sería necesario. Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?» «Las pertenencias de Julia, las que pude salvar cuando doña Águeda ordenó quemar todo lo que le pertenecía», con manos temblorosas. Amparo abrió la caja. Dentro había un pequeño tesoro de recuerdos, fotografías, cartas, un diario, y lo que más llamó la atención de Ana, un delicado medallón de plata. «Este medallón», explicó Amparo, «era el más preciado tesoro de Julia. Lo recibió de su madre, quien murió cuando ella era pequeña. Planeaba dárselo a su bebé cuando naciera. La mujer lo abrió,
revelando que dentro contenía un pequeño mechón de cabello. «Este es tu cabello, Ana, de cuando eras recién nacida. Julia lo guardó aquí antes de que te separaran de ella». Ana tomó el medallón, sintiendo su peso en la palma de la mano. Era la primera conexión física real con la mujer que le dio la vida, una mujer cuyos ojos eran idénticos a los suyos, cuya sangre corría por sus venas. «¿Cómo lograste salvarlo?» «Estuve con Julia en el hospital», confesó Amparo. «Fui la única persona de esta casa que la acompañó. Vi tu nacimiento. Te sostuve en brazos antes de que...» Su voz se quebró. «Antes de que doña Águeda diera órdenes de que fueras llevada lejos. ¿Tú sabías dónde estaba yo todos estos años?» La voz de Ana temblaba entre la gratitud y la acusación. «No exactamente. Sabía que estabas viva, que te habían llevado a un orfanato. Pero doña Águeda se aseguró de que nadie supiera cuál. El hombre que te llevó era de su absoluta confianza y nunca habló». Amparo tomó las manos de Ana entre las suyas. «He vivido con esa culpa desde entonces. Debí haber hecho más. Debí haber hablado. Y Julia, ¿qué pasó con ella después?» El rostro de Amparo se ensombreció. «Intentó encontrarte. Estaba determinada a recuperarte. Incluso amenazó con contar la verdad a todo el mundo. Fue entonces cuando doña Águeda...» Amparo no pudo terminar la frase. «¿Cuándo doña Águeda qué?», presionó Ana, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «La última vez que vi a Julia, dijo que había encontrado pruebas, que sabía dónde te habían llevado. Estaba escribiendo una carta para Tomás, explicándole todo. Al día siguiente, había desaparecido». Ana sintió que el aire se volvía demasiado pesado para respirar. «Estás sugiriendo que doña Águeda...» «No sé qué pasó exactamente», respondió Amparo rápidamente. «Solo sé que Julia desapareció, y doña Águeda anunció que se había marchado al extranjero con el dinero que le habían dado». Ana examinó el resto del contenido de la caja. Entre las cartas, encontró una que parecía ser la última que Julia había escrito, inconclusa. «Mi querido Tomás, he descubierto la verdad sobre nuestra hija. Está viva. Tu madre mintió. La han llevado al orfanato Santa Esperanza, y voy a recuperarla. Tengo pruebas, documentos que demuestran lo que tu madre ha hecho. Mañana iré a buscarte y juntos». Ahí terminaba la carta, como si Julia hubiera sido interrumpida abruptamente. «Nunca llegó a entregarla», murmuró Amparo. «Esa noche desapareció». Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las implicaciones eran demasiado oscuras para procesarlas. «¿Tomás sabe de esta caja?» «No. Temía que si se lo mostraba antes de tiempo, doña Águeda lo descubriera. Ella tiene ojos y oídos en toda la casa». En ese momento, un ruido en el pasillo la sobresaltó. Amparo apagó rápidamente varias velas, dejando solo una encendida. «Guarda el medallón», susurró. «Te pertenece por derecho». Ana lo colgó alrededor de su cuello, ocultándolo bajo su blusa. El metal frío contra su piel parecía conectarla directamente con su madre perdida. Al día siguiente, durante el desayuno, todos notaron el drástico cambio en doña Águeda. La anciana parecía haber envejecido 10 años durante la noche. Su mano temblaba visiblemente al llevar la taza a sus labios, y su mirada, habitualmente afilada, parecía desenfocada y confusa. «Madre, ¿te encuentras bien?», preguntó Tomás. Genuinamente preocupado. «Perfectamente», respondió ella con voz débil. Sus ojos se posaron en Ana, específicamente en el pequeño bulto que formaba el medallón bajo su blusa. De pronto, la anciana palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿De dónde has sacado eso?». Ana instintivamente cubrió el medallón con la mano. «Era de mi madre». Doña Águeda se levantó bruscamente, derramando su té. «Mentira, ese medallón, yo misma lo...». Se detuvo, llevándose una mano temblorosa a la boca. «¿Usted misma qué, señora Loyola?», preguntó Ana, desafiante. La anciana comenzó a tambalearse. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y cayó pesadamente sobre la mesa, derribando platos y cubiertos. «Madre». Tomás saltó de su asiento para sostenerla. «Amparo, llama al médico, rápido». El caos se apoderó de la mansión, mientras los sirvientes corrían en todas direcciones y Tomás atendía a su madre. Ana permaneció inmóvil, con una certeza helada formándose en su interior. Doña Águeda había reconocido el medallón, y su reacción confirmaba los terribles presentimientos sobre el destino de Julia.
horas más tarde, en el hospital, el diagnóstico fue claro. Doña Águeda había sufrido un pequeño derrame cerebral. No era grave, pero necesitaría reposo absoluto. Ha sido el estrés, explicó el médico a Tomás en el pasillo. A su edad, cualquier alteración emocional fuerte puede ser peligrosa. Ana, que esperaba con Luna en la sala de espera, observó a Tomás hablar con el médico. Cuando se acercó a ellas, su expresión era sombría. Luna, cariño, ¿podrías ir un momento con Amparo a la cafetería? Necesito hablar con Ana. Cuando quedaron solos, Tomás se desplomó en una silla junto a ella. Antes de perder el conocimiento, mi madre dijo algo. Su voz era apenas un susurro. Dijo: «El medallón de Julia». Creí que se había ido con ella a la tumba. Ana sintió que el mundo se detenía. «Tomás, creo que debemos buscar a tu madre del hospital». «¿Por qué?» «Porque tengo miedo de lo que pueda hacer cuando se recupere». Ana extrajo el medallón y se lo mostró. Este medallón perteneció a Julia. Amparo lo guardó todos estos años, junto con otras cosas, incluyendo una carta inconclusa donde Julia menciona que había descubierto la verdad y planeaba reunirse contigo. ¿Qué verdad? Que yo estaba viva, en el orfanato Santa Esperanza. Tu madre no solo nos separó. Tomás, creo que hizo algo mucho peor para asegurarse de que Julia nunca pudiera contar la verdad. Los ojos de Tomás se abrieron con horror ante la implicación. Ana, eso es. No puedo creerlo. Mi madre es dura, manipuladora, pero un asesinato. Es imposible. Entonces, ¿dónde está Julia? ¿Por qué nunca regresó por mí? Sabiendo dónde estaba, ¿por qué nunca te contactó con la verdad? No había respuestas. Solo un silencio pesado lleno de preguntas sin resolver y sospechas demasiado oscuras para pronunciarlas en voz alta. En ese momento, el medallón en las manos de Ana pareció pesar como el destino mismo. Era una promesa rota, un legado interrumpido, y quizás la clave para descubrir una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Doña Águeda permaneció 3 días en el hospital. Durante ese tiempo, la mansión Loyola pareció respirar con más libertad, como si la ausencia de la matriarca hubiera levantado un peso invisible que oprimía a todos sus habitantes. Tomás había cambiado. Ana lo notaba en pequeños detalles, la forma en que la miraba durante las comidas, cómo se detenía a observarla cuando jugaba con Luna, los momentos en que su voz se quebraba ligeramente al pronunciar su nombre. Era la mirada de un hombre redescubriendo algo que creía perdido para siempre. Una mañana, mientras Luna tomaba su clase de piano, Tomás encontró a Ana en la biblioteca. «Necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta tras de sí. «He estado investigando. ¿Sobre Julia?» «Sobre todo». Tomás se sentó frente a ella, sacando un sobre de su chaqueta. «Primero, esto. Lo recibí esta mañana. Era el resultado de la prueba de ADN». Ana lo tomó con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que diría, la confirmación científica de lo que su corazón ya había aceptado. Tomás Loyola era su padre biológico. «También he estado revisando los registros del hospital», continuó él. «El médico que firmó tu supuesto certificado de defunción sigue vivo. Se retiró hace años, pero vive a las afueras de la ciudad. ¿Vamos a visitarlo? Hoy mismo le he pedido a Ricardo que nos acompañe, como abogado. Sabe qué preguntas hacer». 2 horas después, los 3 se encontraban frente a una modesta casa de campo. El Leter, Eduardo Mendoza, los recibió con evidente nerviosismo. Era un hombre de unos 70 años, de aspecto frágil y ojos que cargaban el peso de antiguos remordimientos. «Sabía que este día llegaría», dijo, conduciéndolos a una pequeña sala llena de libros y recuerdos. «Llevo 26 años esperándolo». Ricardo Velasco, el abogado de la familia, tomó la iniciativa. «Doctor Mendoza, estamos aquí para aclarar los hechos ocurridos el 12 de junio de hace 26 años, relacionados con el nacimiento de una niña en el Hospital Santa Trinidad». El anciano asintió lentamente. La hija de Julia Navarro y Tomás Loyola miró directamente a Ana. «Tú eres esa niña. El parecido con tu madre es extraordinario. ¿Qué sucedió realmente esa noche?», preguntó Tomás. Inclinándose hacia adelante, el Dr. Mendoza suspiró profundamente. «Atendí personalmente el parto, un nacimiento sin complicaciones, una niña perfectamente sana. Julia estaba exhausta pero feliz.
Su rostro se ensombreció. Entonces llegó doña Águeda Loyola. Nunca olvidaré su presencia, la autoridad que emanaba. ¿Qué hizo mi madre? La voz de Tomás era apenas audible. Me ofreció una suma considerable para falsificar un certificado de defunción. Dijo que era por el bien de la familia Loyola, que su hijo nunca debía saber que esa niña había sobrevivido. El médico bajó la mirada, avergonzado. Estaba endeudado, mi esposa enferma. Acepté el dinero. Ana sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? Doña Águeda tenía todo planeado. Un hombre se llevó a la bebé esa misma noche. No sé exactamente a dónde, pero más tarde supe que había sido un orfanato. ¿Y Julia? La pregunta de Tomás flotó en el aire como una nube oscura. Le dijeron que su bebé había muerto. Fue devastador. Gritaba, suplicaba verla. Tuvieron que sedarla. El médico parecía revivir la escena con horror. Cuando despertó, seguía sin creerlo. Exigió ver el cuerpo, pero le dijeron que ya había sido llevado a la funeraria. ¿Cuándo salió del hospital?, preguntó Ricardo. 2 días después. Estaba destrozada pero determinada. Recuerdo sus últimas palabras antes de irse. No me importa lo que digan. Sé que mi hija está viva y la encontraré. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Ana se atrevió a formular la pregunta que todos temían. «Doctor, ¿sabe qué pasó con Julia después de eso?» El anciano negó con la cabeza. Solo rumores, que había vuelto a su pueblo natal, que se había ido del país. Se detuvo, como si dudara en continuar, pero hubo algo extraño. Aproximadamente 1 mes después, doña Águeda regresó al hospital. Quería los registros completos del parto, todas las pruebas de que Julia había estado allí. Parecía asustada. ¿Asustada? Tomás frunció el ceño. Mi madre no conoce el miedo. Pues esa noche lo conocía, insistió el médico. Dijo algo que nunca olvidé. Esa mujer va a destruirnos a todos si encuentra lo que busca. De regreso a la mansión, el silencio en el auto era opresivo. Ana miraba por la ventana. Procesando toda la información, Tomás parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Mi madre regresa mañana del hospital, dijo finalmente. Quiero que estés presente cuando la confronte, Ana. ¿Estás seguro? Podría empeorar su condición. Ha llegado el momento de la verdad, por dolorosa que sea. Tomás apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Necesito saber qué le pasó a Julia. Necesito saber si mi madre... No terminó la frase. No hacía falta. Los 3 sabían qué posibilidad oscura flotaba en el aire. Al llegar a la mansión, Luna los recibió corriendo. «Papá, Ana, miren lo que encontré en el desván». En sus pequeñas manos sostenía una caja metálica oxidada. Estaba jugando a los exploradores con Mercedes y encontramos un baúl viejo lleno de cosas. Tomás tomó la caja con curiosidad. Al abrirla, su rostro palideció. Dentro había un cuaderno de bocetos y varias fotografías antiguas. En una de ellas, Julia sonreía a la cámara, con el vientre abultado por el embarazo avanzado. «Luna, ¿dónde exactamente encontraste esto?» «En el desván, en un baúl escondido detrás de unas maletas viejas. Amparo dice que son tesoros del pasado». Ana y Tomás intercambiaron miradas. Esa noche, cuando Luna dormía, ambos subieron al desván junto con Ricardo. El espacio estaba polvoriento y atestado de objetos antiguos. El baúl que Luna había mencionado estaba parcialmente abierto, revelando su contenido: ropa vieja, libros, y al fondo, una caja más grande con documentos. «Son las cosas de Julia», murmuró Tomás, examinando cada objeto con reverencia. «Mi madre dijo que había quemado todo, entre los papeles». Ricardo encontró algo que llamó su atención: una carpeta con documentos legales. «Tomás, mira esto. Es un borrador de testamento». El documento, escrito a mano, comenzaba así: «Yo, Julia Navarro, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de los siguientes hechos. Mi hija, nacida el 12 de junio, no falleció como se ha pretendido hacer creer. Fue separada de mí por orden de Águeda Loyola, quien orquestó este plan para evitar un escándalo familiar. He descubierto que mi hija fue llevada al orfanato Santa Esperanza. Tengo pruebas documentales de esto, así como testigos dispuestos a declarar». El testamento continuaba detallando las acciones de doña Águeda.
y expresando el deseo de Julia de recuperar a su hija y revelar la verdad a Tomás. Nunca lo terminó, observó Ricardo. Y las pruebas que menciona no están aquí. Quizás las encontró doña Águeda, sugirió Ana. Si Julia amenazaba con exponer todo, Tomás cerró los ojos, como si el peso de la sospecha fuera demasiado para soportar. Necesito saber la verdad completa antes de enfrentar a mi madre. Si ella realmente, si Julia, hay alguien más que debemos visitar, interrumpió Ricardo. El nombre del notario aparece en el borrador. Ernesto Vidal era conocido por su discreción en asuntos delicados. Si Julia acudió a él, iré mañana a primera hora, decidió Tomás. Luego, mirando a Ana, así, añadió, mientras tanto, quiero que sepas que, pase lo que pase, ya no estás sola. Eres mi hija, mi primogénita. Su voz se quebró. Y lamento cada día de tu vida que perdí por mi cobardía. Ana sintió que las lágrimas brotaban sin control. Durante 26 años había soñado con este momento, encontrar a su familia, saber quién era realmente. Pero la realidad era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente, mientras Tomás y Ricardo visitaban al notario, Ana se quedó en la mansión con Luna. La niña, ajena a los dramas que sacudían su mundo, quería jugar a las escondidas. «Te toca contar, Ana», exclamó, corriendo a esconderse. Ana contó hasta 20 y comenzó a buscarla. La mansión ofrecía cientos de escondites y Luna conocía cada rincón secreto. Después de varios minutos, escuchó una risita ahogada proveniente del estudio de Tomás. Al entrar, no vio a Luna, pero notó que la puerta del armario estaba entreabierta. Se acercó sigilosamente. «Te encontré, princesa», dijo, abriendo la puerta de golpe. Pero no era Luna quien estaba allí. Era doña Águeda Loyola, sentada en una silla de ruedas, con Luna a su lado. La anciana, que debía estar aún en el hospital, la miraba con ojos llenos de una fría determinación. «Abuela decidió volver a casa antes», explicó Luna inocentemente. «Y me encontraste a mí también. Luna, ve a buscar a Amparo, por favor», dijo Ana, sin apartar la mirada de doña Águeda. «Mejor quédate, querida», contradijo la anciana con voz engañosamente dulce. «Creo que es hora de que sepas quién es realmente esta mujer que se ha introducido en nuestra casa». El aire en el estudio se volvió denso. Casi irrespirable, Ana sentía que su corazón latía desbocado, mientras mantenía la mirada fija en doña Águeda. «Luna, cielo», dijo Ana con voz controlada. «¿Podrías ir a la cocina y pedirle a Mercedes que te prepare un chocolate caliente? Pero abuela quiere hablar con las dos», protestó la niña, confundida por la tensión que percibía sin entenderla. «Tu abuela y yo tenemos una conversación pendiente», insistió Ana. «Te prometo que luego te explicaré todo». Luna miró a su abuela, dudosa. La anciana, tras un momento de cálculo, asintió levemente. «Ve, mi niña, no tardaremos mucho». Cuando Luna salió, cerrando la puerta tras de sí, el silencio entre las dos mujeres se extendió como un abismo. «Debería estar en el hospital», dijo finalmente Ana. «¿Preocupada por mi salud?». La sonrisa de doña Águeda era fría como el hielo. «Qué considerada, igual que tu madre, Julia Navarro», pronunció Ana, sintiendo el nombre como un talismán. «Mi madre, a quien usted le arrebató su hija. Tu madre era una oportunista», espetó la anciana, su máscara de cordialidad desapareciendo. «Una don nadie que pretendía elevarse casándose con un Loyola, como tú ahora. Yo no pretendo nada, ni siquiera sabía quién era cuando llegué aquí. ¿Esperas que crea en coincidencias tan convenientes?». Doña Águeda se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. «Apareces de la nada, idéntica a ella, con una historia perfectamente trágica. No soy estúpida, niña». «No, no lo es», concordó Ana. «Es calculadora, manipuladora y posiblemente algo mucho peor». Dio un paso hacia la anciana. «¿Qué le pasó a Julia después de que me separó de ella?». Un brillo peligroso cruzó los ojos de doña Águeda. «Se fue con una generosa suma de dinero, suficiente para empezar una nueva vida lejos de aquí. Miente, Julia nunca habría abandonado a su hija. Todas las mujeres tienen un precio», respondió la anciana con desdén, «incluso las que juran amor eterno, como el precio que le pagó al Dotrer, Mendoza, para falsificar mi certificado de defunción».
Ana vio la momentánea sorpresa en el rostro de la matriarca. Sí, hemos hablado con él, y sabemos que Julia descubrió la verdad, que supo dónde estaba yo. Doña Águeda recuperó la compostura rápidamente. Fantasías de una mujer desesperada. Julia siempre tuvo una imaginación excesiva. También encontramos su testamento inconcluso, donde detalla todo lo que usted hizo. Menciona pruebas documentales. Por primera vez, Ana vio un destello de miedo genuino en los ojos de la anciana. Fue breve, apenas perceptible, pero estuvo allí. Documentos que nunca existieron, replicó doña Águeda con voz tensa. Delirios de una muchacha trastornada por las hormonas posparto. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Tomás entró, seguido de Ricardo Velasco, y un hombre mayor que Ana no conocía. El rostro de Tomás estaba pálido, tenso, como el de alguien que ha visto un espectro. «Madre», dijo con voz controlada pero vibrante de emoción. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital. Estoy perfectamente bien». «Tomás, los médicos exageran, como siempre. Exageran». Tomás avanzó hacia ella. «Como exageraste tú cuando me dijiste que mi hija había muerto, o cuando me aseguraste que Julia había aceptado dinero para desaparecer». Doña Águeda miró con furia contenida a los recién llegados. «Veo que has estado escuchando cuentos de hadas». «Hijo, no son cuentos», intervino el hombre desconocido, avanzando un paso. «Soy Ernesto Vidal, el notario que atendió a Julia Navarro semanas después del nacimiento de su hija. Vino a mí con pruebas concretas de que la niña estaba viva y había sido enviada al orfanato Santa Esperanza». Ana contuvo la respiración. La habitación parecía girar a su alrededor, mientras las piezas finales del rompecabezas se encajaban en su lugar. «Julia me entregó documentos para guardar en custodia», continuó el notario, sacando un sobre de su maletín, un testamento formal denunciando los hechos, junto con documentos del hospital que probaban el nacimiento de una niña sana y el certificado de defunción falsificado. También incluyó una carta para su hija, para ser entregada cuando cumpliera la mayoría de edad. «Una carta para mí», susurró Ana. Tomás tomó el sobre con manos temblorosas y se lo entregó a Ana. «Es tuyo por derecho». Mientras Ana abría el sobre amarillento, doña Águeda parecía encogerse en su silla, como si el peso de décadas de mentiras finalmente la aplastara. «Julia me dijo que temía por su vida», continuó el notario, «que había sido amenazada. Una semana después, recibí la noticia de su muerte. Un supuesto accidente». «¿Accidente?». La voz de Tomás era apenas audible. Su coche se salió de la carretera camino a Ciudad de México. No hubo testigos. El notario miró directamente a doña Águeda. Pero Julia había dejado instrucciones específicas. Si algo le ocurría, debía entregar estos documentos a las autoridades y a Tomás Loyola. Sin embargo, antes de poder hacerlo, recibí la visita de un abogado que me advirtió sobre las graves consecuencias legales y personales si divulgaba esa información. «Ricardo», murmuró Tomás. Mirando a su abogado con incredulidad, Ricardo Velasco asintió sombríamente. «Lo siento, Tomás. Era joven, ambicioso. Tu madre me ofreció la oportunidad de mi vida a cambio de silenciar este asunto. Todos ustedes». La voz de doña Águeda cortó el aire como un látigo. «Están fabricando esta conspiración ridícula para arrebatarme lo que es mío, lo que he construido durante décadas. Lo suyo». Ana levantó la mirada de la carta que acababa de leer, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi vida era suya, la vida de mi madre era suya para disponer de ella. Hice lo que debía hacer para proteger el nombre de los Loyola», respondió la anciana con feroz determinación. «Esa muchacha habría destruido todo. Esa muchacha era la mujer que amaba», dijo Tomás, su voz quebrándose. «La madre de mi hija, y tú». Se detuvo, como si no pudiera articular la terrible verdad. «¿Yo qué, Tomás?», desafió doña Águeda. «¿Vas a acusarme de algo? ¿Tienes pruebas?». «Las tenemos», intervino Ricardo. Sacando otro documento de su maletín, «Hemos localizado al mecánico que trabajó en el coche de Julia antes del accidente. Está dispuesto a testificar que recibió instrucciones específicas para manipular los frenos, instrucciones que vinieron directamente de esta casa». El rostro de doña Águeda perdió todo color. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, reflejaban ahora pánico. «Mentiras. Todos son mentiras. Es suficiente, madre». Tomás se irguió,
transformado por una determinación que Ana nunca había visto en él. Durante demasiado tiempo he permitido que la oscuridad gobierne esta casa. Se acabó. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Luna entró, seguida de Amparo. «Papá, ¿por qué todos están gritando?» La niña miró confundida a los adultos reunidos. «¿Ana está en problemas?» Tomás se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella. «No, princesa. Ana no está en problemas, de hecho». Tomó aire profundamente. «Hay algo muy importante que debo decirte sobre ella». «No». El grito de doña Águeda resonó en la habitación. «No te atrevas, Tomás». Pero era demasiado tarde para silenciar la verdad. Tomás miró a los ojos de su hija menor, tan parecidos a los de Ana, y pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Luna, Ana no es solo tu niñera, es mi hija también, tu hermana mayor». Luna miró a Ana con ojos enormes, procesando la información. Luego, para sorpresa de todos, sonrió ampliamente. «Lo sabía, por eso la quiero tanto, porque es familia». «Basta». Doña Águeda intentó levantarse de su silla, pero su cuerpo traicionó su furia. Un espasmo de dolor cruzó su rostro y se desplomó hacia adelante. Todo ocurrió en cámara lenta. Tomás corriendo hacia su madre, Ricardo llamando a una ambulancia, Amparo sacando a Luna de la habitación, y Ana, paralizada, sosteniendo la última carta de su madre mientras la arquitecta de su desgracia se desvanecía ante sus ojos. Antes de perder completamente el conocimiento, doña Águeda miró directamente a Tomás y susurró unas palabras que helarían su sangre. «Esa mujer te habría arruinado. Lo hice por ti, por nuestra familia», mientras los paramédicos se llevaban a la matriarca. Ana se acercó a Tomás y le entregó la carta de Julia. «Deberías leerla», dijo suavemente. «Es tan hermosa como dolorosa». Tomás tomó la carta con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía delicada que una vez había amado tanto. En el sobre, una simple inscripción: «Para mi hija cuando me encuentres». 3 semanas después, la mansión Loyola parecía un lugar completamente diferente. Las cortinas que antes permanecían cerradas, ahora dejaban entrar la luz del sol. Las risas de Luna resonaban por los pasillos sin temor a ser silenciadas, y un aire de renovación se respiraba en cada rincón. Doña Águeda había sobrevivido a su segundo derrame cerebral, pero quedó parcialmente paralizada y con dificultades para hablar. Los médicos recomendaron una clínica especializada, donde actualmente recibía tratamiento bajo vigilancia constante, no solo por su salud, sino porque la investigación sobre la muerte de Julia Navarro se había reabierto oficialmente. Ana se encontraba en el jardín, contemplando la fuente donde Luna solía pedir deseos. Llevaba el medallón de su madre al cuello, ahora como un símbolo visible de su verdadera identidad. El resonar de pasos sobre la grava le anunció la llegada de Tomás. «Los resultados llegaron esta mañana», dijo él, sentándose a su lado. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y alivio. «Las pruebas forenses confirman lo que sospechábamos. El accidente de Julia fue provocado. Los frenos fueron manipulados deliberadamente». Ana cerró los ojos, absorbiendo la dolorosa confirmación. «¿Y el responsable?». El mecánico confesó: «Recibió instrucciones directas de mi madre, a través de uno de sus hombres de confianza». Tomás respiró profundamente. «Ana, lo siento tanto. Si yo hubiera estado aquí, si hubiera cuestionado más». «No puedes culparte por algo que no sabías», respondió ella, tomando su mano. «Ambos fuimos víctimas de sus manipulaciones, desde la confirmación de su relación». Tomás y Ana habían estado construyendo lentamente un vínculo que no era exactamente paternal. Habían perdido demasiados años para eso, pero estaba lleno de respeto y cariño mutuo. «He tomado una decisión», anunció Tomás. «Voy a vender la empresa familiar y crear una fundación a nombre de Julia, para ayudar a madres solteras y niños de orfanatos». Ana lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? Es el legado de generaciones. Un legado manchado por la crueldad y la soberbia». Tomás miró hacia la mansión. «Esta casa también. Estoy pensando en donarla para que se convierta en un centro comunitario, o tal vez un orfanato. Sería una forma de redención. ¿Y dónde vivirían tú y Luna? He comprado una casa más pequeña, cerca del mar. Luna siempre ha querido vivir junto a la playa». Hizo una pausa, mirándola con esperanza.
Nos encantaría que vinieras con nosotros. Si quieres, claro. Entenderé si prefieres seguir tu propio camino. Antes de que Ana pudiera responder, Luna apareció corriendo con un sobre en la mano. «Ana, papá, miren lo que encontré en el estudio de abuela». El sobre, amarillento y gastado, contenía varias fotografías antiguas y un pequeño libro de direcciones. Entre las imágenes, una captó inmediatamente la atención de Ana, Julia, sonriente, frente a una pequeña casa rural, abrazada a una mujer mayor. «Es la casa de mi abuela materna», dijo Tomás, reconociendo el lugar. «Julia visitó a mi abuela varias veces, a escondidas de mi madre. Se adoraban mutuamente». Ana examinó la libreta de direcciones y encontró un nombre subrayado: Carmen Navarro, prima de Julia. Junto al nombre, había una dirección en un pueblo cercano. «¿Crees que todavía viva allí?», preguntó, con un destello de esperanza en los ojos. «Podemos averiguarlo», respondió Tomás. Al día siguiente, los tres viajaron al pequeño pueblo de San Miguel de las Flores. La dirección los llevó a una modesta casa con un jardín lleno de girasoles. Una mujer de unos 60 años regaba las flores cuando llegaron. «¿Carmen Navarro?», preguntó Tomás. Acercándose a la verja, la mujer los miró con curiosidad. «Sí, soy yo. Mi nombre es Tomás Loyola, y ella es Ana, hija de Julia». Carmen soltó la regadera, llevándose las manos a la boca. Sus ojos, del mismo tono ámbar que Ana y Julia, se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró, «los ojos de Julia. Son exactamente los mismos». Lo que siguió fue un torrente de emociones y revelaciones. Carmen los invitó a pasar y, durante horas, les contó historias sobre Julia, su infancia, sus sueños, su valentía. Les mostró fotografías y cartas que había conservado. «Julia vino a verme pocos días antes de morir», reveló Carmen, con voz entrecortada. «Estaba decidida a recuperarte, Ana. Había descubierto dónde te tenían y reunido pruebas contra Águeda Loyola. Estaba aterrorizada, pero determinada». «¿Te mencionó alguna prueba específica?», preguntó Tomás. «Habló de documentos del hospital, testimonios y un diario. Dijo que lo había escondido en un lugar donde Águeda nunca miraría». Carmen frunció el ceño. Haciendo memoria, mencionó algo sobre el lugar donde comenzó todo. Ana y Tomás intercambiaron miradas. «El viejo estudio», dijeron al unísono. Esa misma tarde, al regresar a la mansión, los tres se dirigieron al antiguo estudio de pintura de Tomás, el lugar donde había retratado a Julia por primera vez. Amparo los acompañó, sosteniendo una lámpara mientras examinaban cada rincón. «Si yo quisiera esconder algo importante», reflexionó Ana, «lo pondría donde nadie lo buscaría, pero donde pudiera encontrarlo fácilmente si fuera necesario». «Detrás del retrato», sugirió Luna, señalando una pequeña pintura de Julia que colgaba en la pared. Como en las películas de misterio, Tomás descolgó cuidadosamente el cuadro. Detrás no había nada, pero al examinar el marco, notó que el respaldo estaba suelto. Al retirarlo, encontraron un pequeño cuaderno envuelto en plástico protector. «El diario de Julia», murmuró Ana, tomándolo con reverencia. Las páginas estaban llenas de la elegante caligrafía de su madre, detallando no solo su historia de amor con Tomás y el nacimiento de Ana, sino también las amenazas de Águeda, los nombres de testigos y cómplices, y un último plan desesperado para recuperar a su hija. La entrada final, fechada 3 días antes de su muerte, decía: «Si estás leyendo esto, mi pequeña estrella, significa que finalmente has encontrado tu camino de regreso a donde perteneces. Quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, te abandoné voluntariamente. Me arrancaron de mis brazos, pero jamás de mi corazón. Voy a luchar con todas mis fuerzas para recuperarte. Aunque eso signifique enfrentarme al poder de los Loyola, tu padre no sabe la verdad. Él también es víctima de las manipulaciones de su madre. Perdónalo cuando lo sepas. Y si algo me sucede, recuerda siempre que cada latido de mi corazón fue por ti». No había ojos secos en la habitación cuando Ana terminó de leer en voz alta. Incluso Luna, que apenas comprendía la magnitud de lo sucedido, se acurrucó junto a su padre, conmovida por el dolor palpable. En las semanas siguientes, las revelaciones del diario, junto con los testimonios recogidos,
llevaron a la apertura de un caso formal contra Águeda Loyola por homicidio y múltiples cargos de falsificación y obstrucción de la justicia. Un mes después, mientras la investigación seguía su curso, Tomás cumplió su promesa. La mansión Loyola se convirtió en el Centro Comunitario Julia Navarro, un espacio dedicado a apoyar a madres solteras, niños huérfanos y familias en situación vulnerable. El día de la inauguración, una fotografía de Julia presidía la entrada principal. Junto a ella, el retrato original que Tomás había pintado de ella con su bebé en brazos. Ana, vestida con un sencillo vestido blanco, cortó la cinta inaugural mientras Luna arrojaba pétalos de flores. Tomás, a su lado, parecía finalmente en paz, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Crees que ella nos está viendo?, preguntó Ana, mirando el retrato de su madre. Estoy seguro, respondió Tomás, y creo que estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido. Al atardecer, mientras los invitados se marchaban, Ana se quedó sola frente al retrato de Julia. El medallón en su pecho parecía más cálido, como si compartiera el momento con ella. «Lo logré, mamá», susurró. «Encontré mi camino de regreso, encontré la verdad». Una suave brisa movió las cortinas, como una caricia etérea en respuesta. En ese momento, Luna y Tomás aparecieron a su lado. La niña tomó su mano derecha mientras Tomás tomaba la izquierda. «¿Lista para ir a casa?», preguntó él. Ana miró a su nueva familia, al edificio que ahora serviría para ayudar a otros, y finalmente al retrato de la mujer que había luchado hasta el final por ella. «Sí», respondió con una sonrisa serena. «Por fin estoy lista para ir a casa». Mientras se alejaban juntos bajo el cielo estrellado, Ana sintió que un círculo se cerraba. El pasado, con todas sus sombras y dolor, finalmente daba paso a un futuro lleno de luz y posibilidades. La verdad, aunque había llegado tarde y a un precio terrible, finalmente los había liberado a todos